Ahora está transmitiendo web. Participante 6.
Hola a todos, muy buenas tardes. Les saludamos desde León. Ya estamos todo el equipo de la Asociación Nacional de Parques y Recreación llegando a la ciudad sede del Congreso y me da muchísimo gusto recibirlos junto con mi compañera Victoria Martín, coordinadora de contenido y educación de la asociación, en este webinar que estaremos ofreciendo para ustedes hacia una nueva normalidad en el espacio público, una visión latinoamericana. Voy a presentar a los panelistas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy y que nos regalan su tiempo y su talento, personas que de alguna otra manera están relacionadas de manera muy profunda a los espacios públicos de América Latina. Voy a presentarlos primero y después, de manera muy coloquial, estaremos teniendo esta charla que a final de cuentas de lo que trata es de sacar conclusiones que a ustedes les puedan servir, no solo de cómo tanto las personas que van a estar con nosotros en el panel, sino ustedes mismos a través de las preguntas y respuestas puedan tener de dudas o preguntas sobre cómo hemos ido abordando la parte de la crisis y de la pandemia, sino sobre todo qué viene ahora con la reapertura, con lo que pudiese suceder en los diferentes países en relación a los semáforos y obviamente también las tendencias. Son como los 3 puntos importantes que vamos a platicar. Voy a saludar entonces a mis compañeros y a presentarlos. Nos va a acompañar primeramente Itziar de Luisa. Itziar es presidenta ejecutiva de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe. Representa residentes corporativos, universidades, colegios, comercios y hoteles en proyectos que mejoran la calidad de vida de esta zona de la Ciudad de México. Ha sido interlocutor para temas urbanos de Santa Fe con las alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales en México. Encabezó la propuesta vecinal del parque desde su creación y participó en la gestión y finalmente en el acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para la construcción y operación del Parque La Mexicana. Integró equipos jurídicos, financieros y urbanísticos de desarrollos inmobiliarios, y preside el Comité Técnico del Fideicomiso del Parque, encargada de la gestión, comercialización y operación de este parque de casi 28 hectáreas en la Ciudad de México. Participa en proyectos de movilidad de la ciudad para mejorar el tránsito en Santa Fe a través de la creación del Plan Maestro de Movilidad, reordenamiento del transporte público y peatonalización. Colabora además con Seguridad Pública para crear un corredor seguro en la zona, mejorando la colaboración entre seguridad pública y privada. Gracias, Itziar, por acompañarnos. Bienvenida. Bueno, también presento a Matías Onur. Matías nos acompaña desde Santiago de Chile. Matías es director de proyectos de Fundación Mi Parque, una organización que tiene más de 10 años y más de 250 proyectos, no solamente ahora en Santiago, sino en otras ciudades de Chile, donde de alguna otra manera intervienen estas comunidades donde existen estos parques o plazas de escala barrial con un modelo de no solamente diseño participativo, sino de gestión post-construcción, de construcción obviamente comunitaria y de también obviamente con un modelo de atención post-construcción. Tiene un máster, es arquitecto y tiene un máster en paisaje y territorio por la Universidad Diego Portales. Actualmente trabaja como docente también en el mismo programa de posgrado. Anteriormente se desempeñó como jefe de proyectos y coordinador en Fundación Mi Parque. Gracias, Matías, desde Chile, que nos acompañas y que siempre ha estado muy pegado también a todas las iniciativas de la organización. Voy a presentar ahora a Irene Gauto. Irene nos acompaña desde Paraguay, desde Asunción. Irene actualmente se desempeña como responsable técnica del componente de áreas protegidas e infraestructura verde del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas. Vías a la sustentabilidad. Tiene amplia experiencia en trabajos de conservación de la biodiversidad, manejo de jardines botánicos y recientemente dentro de la temática de ciudades sustentables, bosques urbanos y planeamiento territorial. En la actualidad se encuentra directamente involucrada en acciones alineadas a los ODS de la ONU. Bueno, también obviamente Irene ha estado muy cerca de la asociación, nos acompañó desde el Congreso de Mérida y ha estado con nosotros también de manera muy efusiva y elocuente, participando con nosotros en la organización desde hace tiempo. Por último, y no menos importante, voy a presentar al arquitecto Pedro Páez, socio fundador de Natureza Urbana, arquitecto y urbanista con más de 15 años de experiencia de trabajo en diversos países. Es graduado del RECIF Brasil con estudios en el Politécnico de Milán.
y diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene larga experiencia en proyectos de planificación de parques urbanos y naturales y espacios públicos, habiendo desarrollado más de 20 proyectos en el sector. Primero como director de Brasil en el grupo IDON, multinacional española, presente en más de 20 países, y después como socio fundador de Natureza Urbana. Hoy también actúa como especialista en parques de la United Nations Office for Project Services y representa también a Brasil en la World Urban Parks. Bienvenido también, Pedro. No sé si ya nos acompañas por acá. Te voy a ascender como panelista porque te conectaste con la otra liga. Ya lo tenemos también en pantalla. Gracias a los cuatro por su generosidad, por compartir con nosotros, con más de, 70 personas que están ya conectadas a este webinar. Ahorita haremos la conexión también a Facebook para que mucha gente nos pueda seguir. Bueno, pues el tema de hoy, lo que nos ha estado trayendo como locos durante ya muchos meses y que estamos seguros que han recibido los cuatro dentro de su gestión en el espacio público, incontables no solamente inquietudes, sino cuestiones de cómo poder abordar este problema de la pandemia, cómo les ha tocado hacerlo desde que empezó, cómo han ido poco a poco avanzando, pero además, pues qué están pensando que va a suceder en los próximos meses y qué tendríamos que hacer para que esto funcione mejor para todos. Voy a empezar con específicamente esta pregunta o esta, este cuestionamiento para la mesa redonda. Voy a ir cediendo la palabra. Vamos a hacer una primera reflexión de 5 minutos por participante. Empezando primero por cómo nos agarró este tema de la pandemia en nuestra accionar, en nuestro espacio público o en nuestra praxis de todos los días. Ya si estoy trabajando en una ONG como puede ser mi parque, o si desde un despacho de arquitectura de paisaje como Pedro, o en el caso de Itziar y de María Irene también, dentro no solamente del servicio público, sino de la ONG que administra un parque. Entonces, les pongo esta pregunta sobre la mesa: ¿cómo nos tomó? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido que enfrentar a partir de la pandemia? Y voy a empezar con las damas y empezamos a iniciar contigo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Tu micrófono nada más, si lo puedes abrir, por favor, Itziar. Gracias, perdón. Nada más me tomo unos segundos, Luis, agradecerte el esfuerzo y mi reconocimiento a todo este congreso y todos los que han hecho, sobre todo en las circunstancias que nos toman hoy aquí. Es muy importante la fuerza que hace la asociación para mantenernos como una comunidad. Muchas gracias. Me voy muy rápido. ¿Cómo nos agarró? Pues con 100% de sorpresa, ¿no? Inesperados. En la Ciudad de México veníamos de un puente, o sea, de un sábado, domingo, lunes, que en el Parque La Mexicana es cuando tenemos el mayor aforo, alrededor de 20,000 personas. Tuvimos un día soleado, precioso el día lunes. Entonces, de un fin de semana muy lleno, empezar a entender las instrucciones y empezar a tratar de interpretar el daño que podía hacer esta enfermedad. El siguiente jueves, o sea, solamente pasaron 4 días y cerramos el parque. En total desconocimiento y con una contradicción muy importante de las decisiones, tanto privadas que se tomaban, ¿no? De qué colegios cerrar, qué oficinas, etcétera, como a nivel el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno local. Entonces, fue muy atrevido, ¿no? El cerrar, fuimos muy criticados y nos mantuvimos en un cierre total durante 4 meses. 4 meses, los únicos empleados que tuvo el parque fueron guardias. Es un parque que no está, no tiene barda perimetral, entonces era la única manera de mantenerlo, 1, vacío y 2, sin que pasara ningún incidente. Y al 4º mes abrimos una primera fase que fue hacer como un ciclotón alrededor del parque. No se abrió el parque, pero se peatonalizó las vialidades, que son 2,5 kilómetros alrededor del parque, 8 metros de ancho. Entonces dábamos un espacio, cemento puro y duro, pero pues una opción para que la gente empezara a salir y empezáramos a experimentar. Y en una segunda fase, que fueron 3 semanas posteriores, ya hicimos la reapertura del interior del parque, o sea, de las áreas del parque, no en su totalidad, a un 60%. Algunas áreas cerradas que tienen mucho contacto, que es el skate,
el jardín de los niños sí está abierto, los juegos no, y el jardín canino no está abierto. Sin ser perimetral, sí tenemos ahora accesos, hay únicamente 3 accesos y pensamos que las reglas que teníamos que fijarnos eran solamente 2, temperatura y cubrebocas. Todo lo demás que nos habían dicho de no escupir, no hablar, estar poco tiempo, etcétera, pensamos que se tienen que dar y las tenemos que aprender en otro lugar y que aquí la relevancia está en esas únicas 2 reglas. Hicimos un proyecto cultural para darle la bienvenida a la gente. Nos parece que los parques sí se van a convertir, y es el gran reto, en un espacio en el que de manera muy segura podamos ir las personas. Entonces recibimos a la gente con frases, y las frases eran reflexivas, eran juegos de palabras, primero calcomanías en el piso y luego posteriormente cuando abrimos el parque son espejos adentro del parque y calcomanías en diferentes formatos y dicen te extrañé, cómo has estado, qué bueno volverte a ver, la nueva normalidad. Entonces, entre dichos mexicanos y frases reflexivas, así fue como hemos recibido a nuestros visitantes. Gracias, Itziar. Seguramente compartirá contigo, ahorita nos va a hacer la reflexión también Irene de lo que ha pasado en Paraguay. Saludamos también a toda la gente de Facebook que se acaba de unir a la conversación y bueno, este webinar estará también disponible en cuanto lo terminemos para que los que no pudieron acompañarnos en vivo lo sigan. Irene, ¿cómo han estado las cosas en Asunción y en relación a los espacios y al proyecto que ustedes manejan para contener este tema de la pandemia y para promover o seguir promoviendo el uso del espacio público con todas estas limitaciones que Itziar nos está comentando ahorita? Buenas tardes a todos, gracias Luis, gracias a todo el equipo de la asociación por la invitación, muy contenta de poder estar con ustedes otra vez y de ver muchas caras conocidas también aquí. Bueno, en Paraguay también, y parecido a lo que mencionó Ticiar, se cerró todo de la noche a la mañana en marzo. La verdad que el gobierno tomó medidas muy drásticas desde el inicio, durante un mes cuarentena total, donde solamente estaban habilitados servicios básicos para la ciudadanía, todo completamente cerrado, hasta las plazas, todos los espacios públicos cerrados, y así fue durante un poco más de un mes. Luego iniciamos una cuarentena inteligente, como la llamó el gobierno, con diferentes fases, y recién en la fase 2 se fue permitiendo el uso de los espacios públicos y la apertura de algunos parques. No de todos, hasta ahora, casi 7 meses después del inicio de la pandemia en Paraguay, siguen varios parques completamente cerrados, siguen restringiendo los horarios. Hay horarios para personas con riesgos, limitados a esos horarios, y también un límite de acceso para los niños, sobre todo para todo lo que es parques infantiles, dentro de todo el mobiliario urbano de parques infantiles dentro de los parques. Y a nivel de las actividades en sí que nosotros estábamos llevando a cabo, porque justo en marzo teníamos nuestros talleres participativos de la creación de un parque nuevo en la ciudad de Ñemby, en un proceso participativo con los vecinos y con todos los actores que iban a crear ese nuevo parque. Lo tuvimos que suspender después de haber tenido 2 talleres, nos quedaban 3 más. Lo suspendimos durante mucho tiempo y lo pudimos retomar recién en el mes de junio. Hicimos un intento de retomarlo de forma virtual, que no fue muy fructífero. La gente no se sumó mucho a esa modalidad a nivel para la co-creación del parque. Finalmente en junio, con una fase un poco más laxa ya por parte del gobierno y con algunas medidas tomadas, en el caso de nuestros proyectos pudimos retomar ciertas actividades presenciales, limitando los grupos, y bueno, pero nos retrasó muchísimo en la mayoría de nuestras actividades. Este parque que menciono, que era un parque nuevo que teníamos que iniciar la construcción ya en el mes de septiembre, no se pudo dar todavía.
y estamos pensando que recién el año que viene podríamos realmente inaugurarlo y terminarlo. Eso es un poco el panorama que tuvimos y que seguimos teniendo acá, donde todavía hay muchos límites con respecto al tema del movimiento de la ciudadanía. Gracias, Irene. En un momento, cuando vaya con Matías, tocaremos este tema de cómo poder empezar a trabajar con la comunidad a partir de las restricciones que la misma pandemia nos ha puesto, que estoy seguro que ha sido un dolor de cabeza y también una tristeza, ¿no? En la parte de Fundación Mi Parque con el tema del desarrollo de proyectos en el diseño participativo. Antes, déjenme ir con Pedro, porque me interesa mucho tocar el tema de Brasil. Pedro, hemos estado un poco aislados, hemos escuchado aquí en México, por ejemplo, que Brasil, junto con México, desgraciadamente ocupan de los primeros lugares en América Latina en contagios. Digo, las causas pueden ser muy diversas, pero lo importante yo creo que es entender qué ha pasado, conocer primero un poco cómo reaccionó Brasil, cómo reaccionaron los brasileños, y después, ahora más adelante en otro segmento, vamos a platicar contigo de qué van a hacer y cuáles tendencias están esperando allá. Cuéntanos un poco qué pasó, a reserva de haber escuchado las noticias, sobre todo en la parte espacio público, en tus proyectos como despacho, pero también en general en la vida pública del brasileño con esto de la pandemia y los espacios públicos. Hola, buenas tardes. Sí, pues Brasil como un país de escala continental, yo diría que tuvo reacciones muy diversas, ¿no? Primero porque la pandemia empezó por São Paulo, por los vuelos, las conexiones, ¿no? Internacionales sobre todo, y luego se fue distribuyendo a lo largo del país también a partir de aquí y también por otras personas que llegaban de fuera, ¿no? Y a los pocos empezó a distribuirse por el país. Tardó un poco más a llegar hasta Amazonas, al norte, y a estados menos desarrollados económicamente o que tienen menos movimiento de gente extranjera o de vuelos internacionales. Y bueno, luego, claro, tuvimos una reacción del gobierno que ya en las noticias siempre, creo que a nivel internacional lo habéis visto, ¿no? Que a nivel de país muy mala, muy, en fin, contraproducente o contra la salud de las personas, digamos, ¿no? Pero también tuvimos reacciones muy diferentes a escala de los estados y de los ayuntamientos, ¿no? De los municipios. Con lo cual, al final, yo creo que la gente se agarró más en lo que creía y lo que parecía razonable, y yo creo que la gran mayoría de las personas lo llevó en serio, ¿no? Pese a que el presidente no consideraba de esta manera. Bueno, a nivel de lo que toca nuestro trabajo, primeramente no sentimos, a nivel de lo que estaba en la mesa, a nivel de proyectos y planificación, no sentimos una parada en los proyectos. Ahora mismo en Brasil hay un movimiento muy fuerte para el desarrollo de mejorías en los parques y también de implantación de nuevos parques. En muchos casos mediante asociaciones público-privadas. Los gobiernos, tanto a nivel federal como los estados, como São Paulo y también ayuntamientos, tienen programas y hay desarrollo de muchos proyectos, con lo cual estos siguieron. También considerando que las personas empezaron a valorar cada vez más, ¿no? La naturaleza, la necesidad del espacio verde, ¿no? Eso fue muy evidente ya a principios de la pandemia, ¿no? Cuando cada uno ahí encerrado en su casa echaba de menos estar fuera, ¿no? Con lo cual no hemos notado un impacto a nivel de proyectos. Esto siguió bien. A nivel de algunos parques que teníamos que estaban en obras, estos tampoco sufrieron porque en la gran mayoría de las ciudades las obras siguieron con ciertas precauciones, pero pudieron seguir. Sí que se notó un poco los proyectos que ya no estaban en marcha,
se notó que tardaron en empezar nuevos proyectos, ¿no? Eso fue hasta julio, sí, yo diría julio, mediados de julio, y luego yo creo que la gente de alguna forma se acostumbró y percibió que tenía que volver a trabajar, aunque fuera desde casa, ¿no? Que tenía que volver a seguir con la vida, con las condiciones actuales. Parece que las cosas se reactivaron muy fuertes en el último par de meses. O sea, notamos en el último par de meses en el sector mucho movimiento para también hacer cosas. Y a nivel personal, yo creo que las personas, quien tenía condiciones, intentó ir al campo, ir a la playa, salir de la ciudad, ¿no? Y quien no, pues empezó también ahí a mirar más a su vivienda, a mirar más dónde vivía, qué calidad de espacio tenía y consecuentemente también a su entorno inmediato, ¿no? A caminar, aunque los parques estuviesen cerrados, ¿no? Por las placitas pequeñas de barrio y las aceras, pues eso no tuvimos aquí como en Europa que la policía llegó a aplicar multas a las personas que estaban en la calle, ¿no? No llegamos a tener este nivel de control, con lo cual la gente también empezó a caminar más alrededor de su casa, ¿no? En las manzanas vecinas y empezó también a notar más el espacio público. Y yo creo que eso, el momento es difícil, pero a nivel del medio largo plazo es un beneficio que la gente acaba valorando más estos espacios que antes no, igual porque cogían el coche o subían el autobús y se iban al trabajo corriendo, pues no tenían tiempo, ¿no? En fin. Sí, se ha vuelto más evidente y es una paradoja que ahora que tenemos tiempo para poder salir al espacio público no podemos hacerlo. Y sobre todo también lo que decías, que hemos visto un comportamiento similar en el sector en México, de que hay recursos, de que no se ha parado la obra pública, de que se están construyendo muchos parques, pero que aunque se construyan y se inauguren, no se pueden utilizar ahorita. Matías, supongo que es algo que a Fundación Mi Parque le ha traído sus, no quiero decir problemas, pero sí de determinada forma tienen que manejar esta situación de otra manera, ¿no? Porque ustedes tienen un proceso, para que lo conozcan un poco todos los que nos están escuchando y viendo, pues es un proceso donde se involucra directamente no solamente a la gente, sino también a las empresas que apoyan con sus patrocinios, sus donaciones para la construcción de los parques con el modelo de Fundación Mi Parque. ¿Qué ha pasado con ustedes y cómo han enfrentado esto desde que inició en marzo, Matías? Gracias por estar aquí. Sí, hola Luis y hola a todos. Qué bueno verlo, aunque sea digitalmente. Gracias también por la invitación y por el espacio para conversar. Yo creo que en marzo nos agarró de sorpresa, igual que a todos, México, Paraguay, Brasil, todo el mundo. Nos agarró más o menos también de sorpresa. Estábamos con muchos proyectos en muchas partes de Chile en pleno proceso participativo, de diseño participativo. Y de un momento a otro tuvimos que, con completa incertidumbre de cómo se afronta la situación, tuvimos que primero parar un segundo y ver cómo íbamos a seguir trabajando primero con las comunidades con las que estamos trabajando y poder seguir desarrollando los proyectos, pero también cómo trabajar desde otra manera, desde la casa, de manera remota, cómo se trabaja también en equipo de esa manera. Entonces yo creo que tuvimos un mes o algo así de mucha incertidumbre y de no saber cuáles eran los siguientes pasos y cuánto iba a durar esto. Y con el tiempo ya entendimos que esto era para rato, no pensamos que era tanto, pero también pasó que todo Chile, o prácticamente todo Chile, entró en una cuarentena, sobre todo en Santiago, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, entró en una primera cuarentena súper estricta, con un toque de queda todos los días que todavía se mantiene y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces también con una restricción súper fuerte de poder salir al espacio público, de poder usar los parques, plazas, y eso duró aproximadamente un mes. Entonces una vez que ya se vio que la onda de contagio tuvo una primera bajada,
el soltar esas cuarentenas hizo que hubiera un boom súper fuerte de salir al espacio público, salir a las plazas y a los parques que no tienen cierre perimetral, porque en general los parques se mantuvieron cerrados, pero los parques que no tienen cierre y que son abiertos, al igual que los cerros o los lugares un poco más a las afueras de las ciudades, se llenaron de gente haciendo deporte, de juntándose sin usar mascarilla muchas veces, y eso provocó en muy poco tiempo una subida muy fuerte de casos positivos de COVID, lo que por un lado hizo que tuviéramos que volver a encerrarnos todos, pero por otro lado también nos puso en cuestionamiento de cómo como sociedad estamos afrontando el uso del espacio público. Entonces, desde el punto de vista de eso, también nos hizo reflexionar a nosotros de cómo nosotros podemos aportar también una vez que volviéramos de nuevo a cierta normalidad, poder tener nuevas normas de convivencia respecto a cómo se usa el espacio público. Y ahí, como en mi parque y con otros actores, sociedad civil, expertos en medicina, expertos también en uso del espacio público, de municipalidades, de distintos sectores, generamos una primera propuesta de uso del espacio público en lugares que no estaban en cuarentena, en lugares donde se podía usar el espacio público. Y eso fue súper interesante porque eso fue una propuesta que salió de nosotros desde, en el fondo, de esta especie de alianza de distintos actores, impulsada por nosotros y que la pudimos hacer llegar hasta el gobierno, y el gobierno la tomó, la adaptó y la incorporó dentro de esta nueva fase de salida mucho más consciente, y con recomendaciones súper sencillas, como decía Itziar, mínimo el uso de la mascarilla, la distancia, no usar el equipamiento, sino que usar el espacio público más como un espacio de descarga física, más que como un espacio tan de encuentro en una primera instancia, y ahí ha ido entonces evolucionando también quizás estas nuevas reglas o maneras de convivencia en el espacio público que nadie está acostumbrado y nunca nadie lo había vivido. Y eso para nosotros creemos que se fue bastante interesante porque pudimos aportar desde nuestro conocimiento, desde también el conocimiento y la importancia que tienen los espacios públicos, y ver a los espacios públicos al final como un aliado en la pandemia, sobre todo en lugares donde hay menos espacio público y donde hay menos distanciamiento físico dentro de la vivienda, en lugares más vulnerables donde la vivienda es más pequeña, se necesita el espacio público, y esta propuesta de uso de estos espacios fue súper fructífera. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado también, ya desde el punto de vista de los proyectos que estamos desarrollando, nos encontramos con, como decías tú, Luis, con una problemática de cómo afrontar procesos que se generan siempre y netamente con participación, desde el minuto cero hasta su construcción y posterior activación. Entonces, eso nos dio una dificultad porque quizás nuestras bases de trabajo y también el valor agregado que nuestros proyectos tienen es a través de la participación, a través del diálogo y a través también mucho del encuentro con esas comunidades con las cuales desarrollamos los proyectos. Nosotros, como decías tú, generamos un proyecto que involucra diseño, construcción y activación de estos espacios con el fin de generar espacios de encuentro, y trabajamos más que en grandes parques, en espacios, en plazas de barrio, en el centro de los barrios, en lugares más bien pequeños, acotados, pero que son el lugar directo de contacto es como la salida de la casa de las personas. Entonces son el espacio de uso diario. Y eso nos hizo tener que reflexionar mucho de cómo nuestra metodología que es una metodología completamente presencial, se empezó a transformar en una metodología primero completamente remota, a través de cumpliendo los mismos objetivos de participación, de involucramiento, de apropiación, de decisión conjunta de soluciones para el espacio público, pero a través de distintas herramientas digitales o remotas, como por ejemplo, no sé, en un lugar donde no teníamos acceso a internet, mandamos material impreso y la gente ahí en sus propias casas podía completar encuestas, trabajar en alguna dinámica que era una especie de juego
o dibujos para poder pintar y para poder trabajar en familia, y eso lo íbamos recogiendo y lo íbamos devolviendo a esa comunidad como un avance del proceso participativo. Entonces, hemos estado en eso, en transformarnos nuestra metodología de una metodología completamente participativa presencial, aprovechando las herramientas que tenemos ahora, por ejemplo, herramientas como Zoom, como Meet, teleconferencia, pero también nuevas herramientas de, por ejemplo, encuestas dinámicas, de presentar los proyectos a través de videos interactivos y otras cosas que hemos ido desarrollando para poder cumplir también la participación e ir también focalizando el tipo de metodología desde la más remota y la más digital a la más presencial con distancia, según las posibilidades digitales que cada una de esas comunidades tiene. Trabajamos con comunidades vulnerables y ahí existe también una brecha digital que es importante tener en cuenta. Entonces, desde el punto de vista de los proyectos, hemos avanzado en esa línea, y que lo que ha sido súper también bueno, porque nos hemos dado cuenta de cosas que podemos empezar a usar para adelante, y que no son solamente cosas momentáneas, sino que son cosas muy, muy interesantes para poder mezclar entre lo presencial y lo digital. Y por el lado de la incidencia, primero con este protocolo o esta propuesta de uso de espacio público, que se ha ido adoptando como una manera de uso para toda la ciudadanía. Y otra cosa súper interesante que acabamos de hacer, de hecho se lanzó hoy día, y que quería, no sé si puedo compartir la pantalla un segundito para mostrar. Sí, por supuesto, y también si alguno de mis otros compañeros quiere compartir, con todo gusto. Creo que Irene tenía algo. Adelante, Matías. Que me parece mucho más interesante mostrarlo que hablarlo yo. Se está viendo, ¿no es cierto? Sí, se ve. Esta es la propuesta de uso que presentamos, que como les comentaba, son cosas bastante simples, pero también recomendaciones muy simples y muy fáciles de que la ciudadanía las pueda entender. Y otra cosa que lo que les comentaba es este manual o guía de juego seguro que desarrollamos con un municipio acá en Santiago, porque en cierto momento cuando se abrieron las puertas y pudimos volver a las plazas y a los parques, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que sobre todo los niños no sabían qué hacer, porque los juegos estaban cercados con cinta de peligro, no se pueden usar los juegos, y había cierta tensión en cómo la familia puede volver al espacio público. Y nos dimos cuenta de que no era necesario pensar en cosas tan sofisticadas, sino más bien pensar en buenas ideas súper sencillas y que se pudieran compartir a todo el público de manera rápida. Y generamos esta guía, que es una guía de juego seguro que se llama Tu Plaza, Tu Patio, y en el fondo son ideas muy sencillas de cómo la familia puede ir a jugar a la plaza. Y rescatamos, hay muchas cosas que no son nuestras, sino que las rescatamos y las diseñamos de una manera atractiva, y son indicaciones fáciles de cómo jugar, por ejemplo, el luche, que es un juego clásico que creo que existe en muchas partes, no solamente en Chile. Juegos quizás que jugamos cuando chicos, como el cachipún alemán, que no sé si lo conocen, pero la pinta, y otros juegos más novedosos que trabajamos también con especialistas en educación, y que son en el fondo puras indicaciones y juegos que no necesitan superficie ni interacción interacción directa con otros participantes. Esto lo desarrollamos con una municipalidad, y desde el día de hoy debería quedar disponible para cualquier persona que lo pueda descargar. Yo después les puedo mandar también el link, porque se va a poder descargar de nuestra página, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa poder apoyar a la ciudadanía en nuevas formas y atractivas formas de usar los espacios públicos por un buen tiempo. Maravilloso lo que nos comentas, Matías. Yo creo que hay muchas reflexiones a lo que nos está comentando ahorita Matías. Primero que nada, que todo lo que nos está diciendo les pueda servir. Voy a pedirle que nos entregue el material después para hacérselo llegar a todos por correo electrónico, y voy a reconocer que Fundación Mi Parque, desde su creación, ha sido una organización tremendamente generosa en compartir conocimiento, mejores prácticas, desarrollo de indicadores. Tiene una metodología genial de cómo poder intervenir estas plazas de barrio y cómo llevarlas adelante. Y la verdad es que, bueno, felicidades, Matías, y gracias. Y este material se los haremos llegar a todos para que lo tengan
por ahí disponible. Y bueno, ahora también Fundación Mi Parque tiene que innovar y tiene que usar la tecnología. Ahorita comentaba también Irene, nos ha sido un poco difícil. Bueno, Irene, a lo mejor ya puedes hablar ahorita con Matías, que te ayude, que te pase la metodología y que nos vayamos ayudando todos, porque de eso se trata un poquito esto, ¿no? El que toda la gente que nos está viendo, son más de 150 las personas que están ahorita conectadas entre Facebook y el webinar que estamos transmitiendo por Zoom. Y precisamente es el uso de la tecnología lo que vamos a hacer en la próxima semana durante el Congreso. Vamos a tener más de 50 sesiones como estas, que incluyen talleres, conferencias magistrales y todo, todas las sesiones típicas educativas que hemos tenido en los congresos anteriores. Y para toda la gente que no va a poder estar aquí con nosotros en León, pues tenemos esta opción disponible para ustedes. El uso de las nuevas tecnologías y adaptarnos en cómo poder utilizar el espacio público en estos meses y en el futuro. Y aquí entro a la siguiente ronda de pensamientos y de reflexiones sobre puntualmente cosas que le dirían a la gente que nos está viendo y escuchando sobre cómo han ido resolviendo el tema en sus países. Y también, de una vez lo podemos tocar para que no nos extendamos más de la hora, las tendencias que están viendo ustedes en el manejo del espacio público y la gestión para ahora que estamos, espero yo, llegando ya a una fase, ya espero, no sé si final, pero espero que antes de final y no tarde demasiado en irse ya a esto, pero que tendrá que también ser tendencias de uso nuevo. Por ejemplo, en la organización hemos entendido que las conferencias virtuales llegaron para quedarse. León va a ser la primera, pero ahora hemos logrado tener la oportunidad de, por un costo muy bajo, una persona desde la Patagonia hasta Sonora, México, puede pues vivir una experiencia diferente. Esto que hace Matías y la Fundación Mi Parque con estos juegos que no necesitan el equipamiento, son ideas, ¿no? Y son tendencias que vamos viendo y que también el que ustedes comenten estos planes que tienen en sus espacios públicos, estoy seguro que le va a dar a toda la gente que nos está viendo y escuchando muchos tips para poder manejar sus ciudades. Itziar, vamos contigo y después pasamos con Irene y seguimos el orden. Tu micro, Itziar, si está mal. Voy a mandar a hacer unas playeras. Aprendo, después de toda la pandemia, siempre me pone el micrófono. Pueden mandar a hacer a alguien las playeras de estás en mute y las registran y se hacen millonarios. Como aquí una gorra. Sí, una gorra. Adelante, Itziar, te escuchamos. Yo creo que nos viene una reconceptualización de fondo, pero al mismo tiempo es volver al centro de lo que somos, ¿no? O sea, somos un espacio quienes hemos tenido la oportunidad de crear nuevos espacios públicos, de crear un espacio para que la gente coincida. Y justamente lo que no puede coincidir es la gente ahorita. Y quiero regresarme a mi pensamiento original de decir, no, sí queremos que coincidan. Sí queremos ver gente, sí queremos estar en el mismo lugar, nada más que vamos a tener algunas reglas que son diferentes. Entonces, creo que en el fondo no cambiamos, pero vamos a tener que ser muy estratégicos en modificar las reglas en las que invitamos a las personas. ¿A qué voy? Vamos a querer que aumenten la frecuencia, pero que la duración de su estancia sea menor. ¿Eso qué nos va a ocasionar? Todos creo que tenemos restricciones en la cantidad de personas en un momento dado en nuestros parques, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita en el semáforo amarillo es el 30%. Entonces, ¿qué haces con el 30% de la gente? Bueno, pues si llegas al 30% tienes que cerrar la puertita y hasta que no salgan no entran. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, subir la tarifa del estacionamiento, pues económicamente nos puede dar un empujón, pero además a la gente le dices, oye, vente una hora, vente una hora y media, pero no te vengas 3 horas o 4 horas en promedio, que era lo que pasaba antes de la pandemia. ¿Qué haces con la distribución de la gente? En vez de tener un gran concierto, pues haz 3 o 4 actividades, hagamos que sin que se entere la gente, los estemos dispersando mejor. La frecuencia, pues hagamos, no son eventos de fin de semana, sino serían eventos o actividades, tal vez no tienen como la grandeza de un evento, pero sí poder tener diferentes actividades que llamemos a la gente de lunes a domingo. ¿Qué nos va a suceder? Aumentamos la frecuencia, o sea, no es nada más de ir el domingo, sino ya fui el martes y un ratito el viernes, entonces si no voy el domingo no importa, podemos atraer a diferentes públicos.
Creo que en todo el mundo estamos saliendo menos en coches, entonces las ciudades se han vuelto de pronto un poco con menos tráfico. Entonces sí hay esa posibilidad de ir a espacios públicos que no nos quedan tan cerca. Y me parece que la dispersión tiene el efecto, uno, de movernos. Hemos estado encerrados mucho tiempo, entonces ir de la computadora al baño, a la cocina, al cuarto, o sea, la movilidad ha sido muy chiquita. Entonces, los espacios públicos se convierten en un espacio fundamental de activación física, o sea, esa es por salud. Pero además no quieres que permanezcan en un solo lugar, sino los queremos dispersar. Entonces necesitamos empezar a crear actividades en el parque que te digan, oye, del otro lado, ¿no has visto la otra escultura que hay? O no has visto las otras calcomanías, o no has visto lo que hay para los perros del otro lado. O sea, hagamos que la gente se mueve para dispersarla. Y ahí es a donde voy, de no le digamos los planes a los visitantes. Esa tiene que ser como una planeación estratégica de las administraciones del parque. Así como Matías dice, oye, hagamos todos estos juegos que necesita solamente un espacio de 2x2, pues tal vez hasta les podemos pintar estos círculos o estos cuadrados en el piso, de manera que les estés diciendo, oye, aquí hay unos niños jugando, allá hay otros niños jugando. En vez de dar más instrucciones de recuerda tantos metros de distancia haciendo ejercicio, tantos otros. Entonces creo que una buena parte de las reglas las vamos a tener que asimilar en la operación y traducirlas en una programación, en ciertas actividades o inclusive en horarios. ¿Cómo hacemos para que la gente no se cruce con los corredores que se niegan a usar los cubrebocas? Pues ampliemos el horario del parque. Tal vez darles una hora más, a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana. Esta hora es para ustedes, ¿no? Entonces, todos esos planes me parece que van a ser fundamentales para lograr que el espacio público no es sorpresa, es un lugar increíblemente prioritario dentro de las ciudades, pero en la pandemia hemos entendido que es mucho más importante. Está más arriesgado porque no tiene flujo, porque no tiene flujo financiero, o porque no ha podido tener el mantenimiento, o porque vamos a tener que empezar a cobrar algunas de las actividades, pero al mismo tiempo todo mundo se ha dado cuenta que el espacio público es fundamental y más en momentos como el que estamos atravesando. Súper comentarios, Itziar, gracias, y creo que nos da mucha luz. Los que hemos estado metidos en gestión de espacio público siempre estamos promoviendo el uso excesivo del espacio, ¿no? Que la gente permanezca mucho tiempo en el espacio. Bueno, ahora hay que adaptarnos un poco con esto. Irene, ¿cómo se está preparando Paraguay? ¿Qué están haciendo en Asunción y bajo tu mando, la organización, para la apertura, para esta nueva normalidad? ¿Qué tendencias estás viendo que van a suceder en tu país en general en los espacios públicos? Tu micrófono. Gracias. Algo muy interesante que también sostengo, como dijo ya también Itziar, es el hecho de que este encierro y esta poca movilidad que tuvimos o restricción en la movilidad que tuvimos durante varios meses, hizo que la gente también conozca más su barrio, conozca más los espacios públicos que le quedaban cerca, y que se diera cuenta de aquellos que necesitan más trabajo, aquellos que necesitan más mantenimiento. Se despertó como unas ganas también de que todos podamos tener un espacio verde, un espacio público al que poder acudir a caminar, a dispersarnos, a salir un poco del encierro, y eso es algo súper positivo porque en general la gente dejó de utilizar tanto el automóvil y empezó a caminar más, y eso redunda en algo súper positivo para Asunción, sobre todo, que es una ciudad, o su área metropolitana donde nosotros estamos trabajando, es una ciudad con muy pocas ofertas de parques urbanos, y donde la gente enseguida sintió como una necesidad mayor para estos espacios. Entonces vimos mucho interés, un interés muy creciente con respecto al tema de parques, y la gente también exigiendo la reapertura de varios de ellos que
estuvieron cerrados, un movimiento muy importante con respecto a las exigencias de la ciudadanía, de querer volver a utilizar los espacios. Y por otro lado, bueno, también un poco de innovación con respecto a las actividades que estábamos planteando por parte del proyecto en el que yo trabajo, ¿verdad? Liderado por el Ministerio del Ambiente y en conjunto con los municipios del área metropolitana de Asunción. Ahí también creamos un material enfocado a los niños, porque aquí las clases presenciales se suspendieron por completo ya durante todo el año. Los niños no van a las escuelas y bueno, resultaba muy penoso por el hecho de que teníamos muchas actividades previstas para este año justamente con la parte de infancia, y les comparto un material que estuvimos presentando, que es un material para la sensibilización de la fauna urbana para niños, y con la idea es actividades de mandalas para pintar, y tiene las explicaciones de las indicaciones de dónde encontrar al animal y qué come y cuál es su hábitat. Entonces esto lo pudimos difundir a nivel de las redes y a nivel de todo lo digital, y nos queda pendiente la impresión del material para luego poder entregarlo impreso a las escuelas o a las instituciones a las que podamos llegar. Entonces también así tratando de traer cosas nuevas para poder entretener básicamente, porque los niños sufren mucho, y hasta ahora, ¿verdad? Que muchos parques no están abiertos para ellos, y entonces es un desafío muy grande en ese sentido. Sí, creo que tocas un tema importantísimo y qué bueno que existe esta creatividad que podemos adaptar también en otras ciudades con el ejemplo que nos pones de poder pues, utilizar precisamente esto que parece que las nuevas generaciones no saben mucho qué es la creatividad, porque están metidas en muchos otros temas que a lo mejor generaciones de hace 20, 30 años teníamos que usarlas, porque teníamos siempre, yo le pongo a mis hijas el horario del aburrimiento, ¿no? Van a tener 2 horas para aburrirse, y en esas horas a ver qué se les ocurre hacer para poder sacar la creatividad. Y mientras no podamos darles a los niños el acceso al espacio público, por lo menos lo que decía Itziar, abrir las áreas sin posiblemente permitir el acceso al juego físico, pero bueno, sí no negarles el espacio verde, el aire y la libertad a los niños para que puedan pues no perder. Hemos tenido un gran tema de ansiedad, ¿no? Y los niños a veces no lo saben expresar y han sido los más golpeados o de los más golpeados en esta pandemia. Pedro, un tema importante que también mencionaba Irene, y que hace rato tú comentaste, es este asunto de la inversión y los proyectos de espacio público, y cómo también ciudades han aprovechado para poder transformarse. Sobre todo yo lo he visto en el tema de movilidad activa, las ciclovías, las aceras o banquetas o veredas han estado activándose en la ciudad donde yo vivo. De pronto el gobierno aprovechó esto y ha logrado una estrategia con el pretexto de la sana distancia para poder ampliar los espacios públicos en lugares donde antes, pues bueno, el coche era el que mandaba, ¿no? Y también obviamente es una gran oportunidad la pandemia para recordarle a los funcionarios públicos y a los políticos la gran inversión que es meterle dinero de calidad al espacio público. Y sobre todo porque en la Organización Mundial de Parques Urbanos hemos ido platicando desde hace varios meses cómo construir un caso relacionado a la salud y a la falta de espacios públicos, y bueno, la relación que hay en las personas que han muerto y sus enfermedades relacionadas, por ejemplo, a la hipertensión, a la obesidad, al sedentarismo, etcétera, que tienen que ver también con una falta de espacio público, no solamente con un tema de alimentación. Específicamente en este sentido, ¿qué oportunidad le ves, qué tendencias le ves en la parte del diseño, en proyectos, al espacio público en Brasil y en general en otros lados, porque tú trabajas en muchos países además de Brasil? Bueno, en la primera parte, la primera parte de tu comentario, ¿no? De la oportunidad que la pandemia nos dio de pensar la ciudad con soluciones de movilidad
activa, ¿no? De aprovechar el momento de calles cerradas y probar cambios más estructurales. Eso desafortunadamente no lo hemos visto en Brasil, pese a que me gustaría mucho. No vimos ningún ayuntamiento aquí que tuve el coraje, al menos no me llegó la información. Sí lo vi en Barcelona, en París, en fin, me quedo contento saber que en México se ha hecho algo. Desafortunadamente aquí no, aquí igual habéis visto algo parecido por ahí, ¿no? Tuvimos una cierta incompatibilidad a que primero se abrieron los centros comerciales, ¿no? Y después los parques. Los parques se abrieron los días de semana, con lo cual yo creo que a día de hoy hay un refuerzo del uso del parque, ¿no? Como lugar de deporte, de salud, ¿no? Para caminar, contemplar, en fin. Y a día de hoy hay una restricción del parque como lugar de grandes eventos, celebraciones, ¿no? Están cerrados en São Paulo al menos los fines de semana, ¿no? Sin embargo, en ciudades más pequeñas, lo que hemos visto, que en algunas ciudades que sí que ya han abierto sus parques todos los días, y sobre todo las ciudades turísticas. Tenemos aquí un caso de un parque en zona de montaña, en Campos do Jordão, que recién han acabado obras, una remodelación que hemos hecho nosotros del proyecto. Y ahí coincidió de unas ganas de la gente de salir de la ciudad, de hacer turismo, pero el turismo que llegas en coche, ¿no? Sin coger el avión. Y lo que sí estamos identificando es que las zonas de naturaleza alrededor de la ciudad, o sea, fuera, en el interior, están muy demandadas, ¿no? Con lo cual, los parques naturales y los parques con carácter urbano turístico, que se pueden llegar sin tener que coger un avión, sin tener que hacer un viaje, ¿no? Lejano, están muy demandados en este momento. Yo creo que hay una tendencia de la gente de querer vivir o estar más presente en la naturaleza para allá de una experiencia de un parque urbano al lado de su casa, ¿no? Curiosamente, justo antes de venir a nuestro encuentro, estaba participando de una reunión con el Banco Nacional de Desarrollo por un proyecto que estamos haciendo en el Parque Nacional de Iguazú, donde están las cataratas de Iguazú, planificando los próximos 30 años del turismo, del ecoturismo, ¿no? Y justo pensando un poco en los impactos de COVID, y lo que hemos identificado también como oportunidad es, de hecho, modelar los espacios, y ahí estoy hablando de un parque de una escala muy grande, pero que a la vez tiene un uso turístico, pero que también puede dar servicio a las comunidades, ¿no? O sea, con lo cual pensar también que los parques más importantes pueden tener este carácter turístico, ¿no? Pero también tener este carácter más urbano a las comunidades del entorno y de uso más diario, que es algo que yo creo que se fortaleció durante la pandemia. Luego hay otras cosas menos importantes que nos han pasado, como ajustar la señalética de un determinado proyecto, o también ayudar al cliente a pensar una operación temporal, y el cliente mismo ahora mismo hay cosas que no puede operar por las limitaciones, ¿no? Con lo cual esto refuerza otra vez más el uso del parque como lugar más contemplativo y de uso más relacionado a la salud, ¿no? Refuerza algo que ya sabíamos que era una de las principales importancias de los parques, pero como decía Itziar, no creo que vamos a cambiar nosotros, ¿no? Profundamente. Dentro de algunos meses igual vendrán las vacunas, etcétera, pero quedará esta sensación, esta demanda, esta necesidad de estar más cerca de la naturaleza. Yo creo que permanece y aumenta, ¿no? Creo que acaban de tocar temas importantísimos los tres en relación a la salud, al uso diferenciado del espacio público. Itziar hablaba de los horarios, ahora estamos hablando también de la mutación del parque en sus vocaciones, que eso también se vale y creo que será muy importante. Pero eso todavía no se acaba, estamos todavía esperando la vacuna, los rebrotes empiezan en Europa, nos empezamos a preocupar nuevamente y bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en los próximos meses?
y también cómo nos vamos a ir preparando para la reapertura. Matías, específicamente ustedes, ¿qué visualizan en Chile y cómo en los próximos meses ustedes tendrán que adaptar su trabajo y qué tendencias ven ustedes en relación a esto? No solamente para seguir viviendo como organización, porque ustedes son una ONG que vive de los patrocinios y de los donativos de diferentes sectores en Chile, de la industria sobre todo, de las empresas, y que le deben su trabajo a la gente, cómo poder sortear todos estos problemas en los meses que todavía nos quedan por pasar con la pandemia. Yo creo que, a ver, como partir con quizás con dos reflexiones que por lo menos nos hemos dado cuenta en este último tiempo, más que nos hemos dado cuenta, yo creo que la pandemia y sobre todo el encierro nos ha reforzado a todos que es muy importante vivir en un barrio que no solamente sea una casa, o sea, que vivir en un entorno digno o en un entorno saludable, usando también lo que estaban hablando antes de la salud y los áreas verdes, no es solamente vivir en un buen techo, sino que necesitamos mucho más que eso y nos hemos dado cuenta que necesitamos un entorno saludable para poder vivir bien. Sobre todo en lugares, como comentaba antes, más en sectores vulnerables, donde la vivienda es tan pequeña que uno no puede lograr el distanciamiento físico. Estamos súper convencidos y creemos que es una urgencia el poder generar y el poder nivelar la cancha en relación a la cantidad de espacio público que la gente tiene cerca de su casa. Porque por lo menos en Chile hace un buen tiempo, hace no sé, 5 o 7 años, hemos tenido un avance súper importante en cantidad de espacio público de gran envergadura, grandes parques con muy buena infraestructura, pero sobre todo en este contexto donde muchas veces, o sobre todo acá en Chile, donde hay cuarentena sectorizada, por ejemplo, hay comunas que tienen cuarentena, o hay comunas que están en fase 1, comunas que están en fase 3, que es unas más restrictivas que otras. El rol del barrio o del concepto de la ciudad 15 minutos, que se ha hablado mucho en el último tiempo, pasa a tener una importancia mucho más relevante. El poder contar con equipamientos cerca de tu casa, tanto una plaza como también supermercado, farmacia y muchas otras cosas, pasa a ser mucho más relevante. Entonces, eso como primera reflexión. Y como segunda reflexión, que yo creo que esto también nos ha reforzado, que al final el espacio público es o debiera ser un soporte de la vida comunitaria. Y eso, por ejemplo, ayer que justo salía a trotar a un parque que tengo acá cerca de mi casa, un parque que en general tiene mucha vida, pero me empecé a fijar la cantidad de usos nuevos que el parque empezaba a tener. Por ejemplo, habían en un lugar donde un estanque y un lugar que normalmente no se usa mucho, habían unas clases que seguramente eran pagadas, pero eran unas clases de karate, porque los gimnasios al estar cerrados tuvieron que adaptarse y empezar a usar nuevos espacios para poder seguir generando su negocio también. Entonces, ahí uno ve también una oportunidad de cómo, como sociedad, como país, como gobierno, como gobernanza, hay que adelantarse a poder generar reglas respecto a eso y a poder aprovechar también los espacios públicos como una manera de activar las economías locales, de que se puedan instalar ferias. Ahora, por ejemplo, en algunas partes acá en Santiago se están usando las calles, se están cerrando, por ejemplo, el fin de semana y sacando las mesas de todos los restaurantes hacia afuera para poder también usar el espacio público de otras maneras. Entonces, con esas dos reflexiones yo creo que la respuesta a tu pregunta es difícil, porque obviamente es todo más incierto, pero sí yo creo que el poder seguir desarrollando espacio público, el poder también, sobre todo, y quizás nuestro discurso ahora, más que, sobre todo con los patrocinadores y la gente que puede aportar a la donación de los proyectos, es necesitamos que a la vuelta al retorno seguro necesitamos tener más espacios públicos para la gente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de, y vuelvo como a lo que comentaba antes, un concepto que hemos venido hablando en mi parque hace un rato con el equipo, es cómo generamos ideas novedosas para espacios permanentes.
Y parte, por ejemplo, la propuesta de uso de espacios públicos en pandemia o este manual de juego seguro, son ideas que son ideas atractivas, fáciles de implementar y que no son solamente para el uso en pandemia. Estas dos cosas, sobre todo el manual de uso de juego, o sea, eso puede quedar eternamente y la gente lo puede usar en 5 años más cuando ya haya una vacuna. Entonces, también quizás como la estrategia está en no pensar en que los espacios van a ser, por ejemplo, parques o plazas COVID, sino es cómo se adaptan de una manera rápida y atractiva para que el público lo use de una manera distinta. Y acá en Chile y sobre todo en Santiago hay algunas cosas bien interesantes que se han hecho, por ejemplo el Parque Metropolitano, el Parque Met, que abrió hace muy poco sus puertas, hace como 3 semanas, generó la bienvenida a través, hicieron un mural gigante en el piso. Tiene una calle, una avenida principal que sube el cerro, y que normalmente es usada por auto, entonces ahora eliminaron el auto y solamente se dejó que se puede usar de manera peatonal y se generó un mural de piso, que es algo súper novedoso, a manera de cómo activar un espacio a través de instalaciones de arte que también sean interactivas con la gente. Otra cosa, por ejemplo, que me está tocando hacer ahora con un socio, es un poco lo que comentaba Itziar, de generar juegos de piso, que con pintura rápida, con una especie de urbanismo táctico, se puedan demarcar zonas, se puedan generar dibujos bien sencillos, recorridos, senderos, para que los niños puedan salir, trotar, correr, con distanciamiento físico. Entonces, esta idea de poder generar soluciones permanentes, o sea, soluciones transitorias para espacios permanentes, nos parece súper interesante como manera de abordar el problema, porque la verdad que nadie tiene la respuesta. Entonces, eso de ir trabajando siempre con tácticas, con la prueba y el error, creemos que puede ser una alternativa un poco más realista. Claro. También. Bueno, ahí sí tenemos la solución, es compartir entre todos lo que vamos haciendo y generando. Creo que esa es una parte importante de cómo ir modificando las cosas a partir, y aprovechemos estos canales, estas oportunidades que las redes sociales nos dan. Volvemos a mencionar el tema del Congreso, de poder conectarnos todos. Ahorita en 1 hora escuchamos muy buenas ideas, muy buenas reflexiones. Nos podríamos extender 2 o 3 horas más hablando de esto, pero desgraciadamente tenemos que ser muy leales con el tiempo. Y bueno, las ideas que la verdad nos han compartido Pedro, Matías, María y Itziar, pues son muy buenas, muy aplicables para todos. Leo una pregunta por aquí que nos manda Carol de Guatemala. En Guatemala están apostando por las ciclovías y adaptándose a la nueva modalidad, y coincide con los panelistas. Y bueno, antes de cerrar la sesión y agradecerles a mis compañeros, voy a liberar una encuesta. Recuerden que esto es parte del Open House que la asociación ofrece esta semana para que todos ustedes puedan conocer la plataforma tecnológica donde se transmitirá en vivo todo el Congreso Parques, desde 2 talleres curriculares, las conferencias magistrales, las sesiones educativas, y vamos a compartir material también de la Bienal de Arquitectura de Paisaje, los pósters científicos y muchas cosas más que les tenemos preparadas. Voy a liberar la encuesta, les pido que me la contesten en 10 segundos, 15 segundos, y después paso a despedir a mis compañeros con una reflexión final. Va para allá, la voy a iniciar, les debe de llegar si son tan amables, y nos pueden ayudar también a contestarla. Bueno, antes de cerrar entonces la encuesta, les quiero agradecer Itziar, Matías, Marirene y Pedro. La verdad es que han estado cerca de nosotros ya muchos años, lo voy a decir así, desde el 2018 con Irene, con Itziar desde el 2015, que nos conocimos por ahí en un evento de Smart City. Con la gente de Mi Parque hemos estado compartiendo desde hace mucho tiempo también, desde el 2016. Y con Pedro pues ya tenemos también historias de trabajo y de amistad en México y en Argentina. Gracias a los 4, les agradezco que a nombre de la asociación y obviamente sobre todo a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están sintonizando ahorita. Gracias a Sergio, nos felicito también desde Guatemala por la intervención de todos ustedes, de los panelistas.
Vamos a seguir haciendo escuela de esto, a compartir, a ser generosos, a pasarnos, pues como les comentaba, las mejores prácticas. Hay una plataforma tecnológica que nos está permitiendo hacer todo esto. No dejemos de ser generosos en compartir, porque en la medida en que lo hagamos, podremos mejorar las condiciones de nuestras ciudades a través de los espacios públicos. Cuídense, por favor, de esto que todavía no termina. Los que nos quieran acompañar, mañana tenemos una sesión a las 9 de la mañana de preguntas y respuestas de cómo utilizar la plataforma del Congreso, y el viernes hablaremos de Conexión a NPR, que es nuestra plataforma en línea de profesionales en Parques y Recreación de América Latina. Los esperamos a todos en el Congreso. Las inscripciones se cierran el lunes. Todavía hay tiempo de inscribirse al evento. Y bueno, nuevamente, sobre todo a ustedes, agradecerles que nos hayan escuchado y visto, y a la gente que va a disfrutar de este webinar posterior, pues también que lo pueda compartir para que esto se conozca en otros lugares. Gracias a los 4 y gracias al equipo de la asociación. Nos vemos pronto y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo.